Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito y noticias del corazón. Estoy aquí, como siempre, para traerles toda la información jugosa que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Y hoy prepárense porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado rondando por las redes sociales, que ha llenado las revistas del corazón y que por fin vamos a desentrañar juntos. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Greta Ferro. ¿Por qué no están juntos? ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Acaso hubo un drama detrás de las cámaras? Prepárense porque vamos a descubrir la verdad. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a este canal. Sí, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las noticias más frescas, los chismes más calientes y las entrevistas más exclusivas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa: Can Yaman y Greta Ferro. Desde que se anunció su participación en la serie Viola come il mare, púrpura como el mar, la química entre Can Yaman y Greta Ferro era palpable. Los fans enloquecieron, empezaron a crear fanfics, a imaginar una historia de amor que trascendiera la pantalla. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no se sintió cautivado por esa energía que emanaban juntos? Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones en las entrevistas, todo apuntaba a que allí había algo más que una simple relación profesional. La manera en que se complementaban en las alfombras rojas, los gestos de complicidad que se observaban durante las entrevistas, incluso las simples bromas que compartían en los sets de grabación, todo esto alimentaba la fantasía de un romance épico. La verdad es que desde un punto de vista puramente narrativo, la historia se escribía sola. Dos actores carismáticos, ambos con una belleza que roza lo celestial, protagonizando una serie en la que interpretan a dos personajes con una conexión innegable. Era como si el universo conspirara para que el amor floreciera entre ellos. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces supera la ficción, o, en este caso, la desmiente por completo. La serie terminó, las grabaciones llegaron a su fin, y Can y Greta tomaron caminos separados. Y aquí es donde empiezan las preguntas: ¿qué ocurrió? ¿Por qué no continuaron su relación fuera de las cámaras? ¿Acaso hubo algún problema durante el rodaje? La desaparición de las interacciones en redes sociales fue la primera señal de alarma para los fans. De repente los likes y los comentarios que solían intercambiarse se esfumaron. Luego vinieron las declaraciones ambiguas en las entrevistas individuales, donde ambos actores evitaban cuidadosamente mencionar al otro o desviaban la conversación hacia temas más generales relacionados con el trabajo. El silencio era ensordecedor, y los rumores, como era de esperar, no tardaron en propagarse. Los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. Algunos decían que Can Yaman, conocido por su personalidad intensa y su vida amorosa agitada, había puesto fin a la relación. El historial amoroso de Can, marcado por relaciones pasionales y a veces tormentosas, lo convertía en el blanco perfecto para este tipo de especulaciones. Se recordaba su romance con Diletta Leotta, que había acaparado titulares durante meses y que había terminado de forma abrupta y con acusaciones cruzadas. Para muchos era fácil imaginar que Can, una vez más, se había cansado de la relación y había decidido seguir adelante. Otros, en cambio, aseguraban que era Greta Ferro quien no quería comprometerse con un hombre con tanta atención mediática. Greta, a diferencia de Can, siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Es una actriz reservada, que prefiere centrarse en su trabajo y evitar el escrutinio público. La idea de verse constantemente perseguida por los paparazzi y de que su vida privada se convirtiera en un circo mediático no era, en absoluto, atractiva para ella. También se hablaba de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, de ambiciones profesionales que no coincidían. Un verdadero culebrón. Se especulaba con que Can quería seguir explorando oportunidades en el mercado internacional, mientras que Greta prefería consolidar su carrera en Italia. También se mencionaban diferencias en sus personalidades, con Can siendo más extrovertido y Greta más introvertida. En fin, las posibilidades eran infinitas, y cada uno tenía su propia teoría sobre lo que había ocurrido realmente entre ellos. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Existe una razón concreta por la que Can Yaman y Greta Ferro no están juntos?
Pues bien, amigos, después de investigar a fondo, de hablar con fuentes cercanas a ambos actores, de analizar cada declaración y cada gesto, puedo decirles que la realidad, como suele suceder, es mucho más sencilla, y tal vez menos dramática, de lo que imaginamos. Me he dedicado a bucear en los foros de fans, a leer entrevistas antiguas, a analizar cada una de las publicaciones en redes sociales que se les ha asociado. Incluso he contactado con algunos periodistas del corazón que han seguido de cerca sus carreras. Y la conclusión, después de todo este trabajo, es que la verdad es mucho más prosaica de lo que muchos querrían creer. Lo primero que hay que aclarar es que aunque la química entre Can y Greta era evidente, nunca existió una relación amorosa formal. Sí, amigos, lo sé que muchos de ustedes tenían la esperanza de verlos juntos, de celebrar su amor en las redes sociales. Pero la verdad es que su relación siempre fue estrictamente profesional. Compartieron momentos divertidos durante el rodaje, se apoyaron mutuamente, crearon una amistad sólida, pero nada más allá de eso. Hubo risas, complicidad, respeto mutuo, pero no hubo pasión. No hubo noches estrelladas, ni cenas románticas, ni escapadas secretas. Simplemente dos profesionales que se dedicaron a hacer su trabajo lo mejor posible y que, en el proceso, desarrollaron una bonita amistad. Entonces, ¿por qué tanta química? ¿Por qué esa sensación de que había algo más? Pues bien, la respuesta es muy sencilla: son actores. Su trabajo es precisamente eso: crear personajes, transmitir emociones, hacernos creer que están enamorados, aunque en realidad no lo estén. Y en el caso de Can Yaman y Greta Ferro, hicieron un trabajo excelente. Lograron crear una conexión creíble en la pantalla, una conexión que nos hizo soñar a todos. Supieron aprovechar al máximo sus habilidades y su talento para dar vida a una historia de amor que, aunque ficticia, nos conmovió profundamente. Y eso, mis queridos amigos, es el poder de la actuación. Además, hay que tener en cuenta que tanto Can Yaman como Greta Ferro son personas muy reservadas con su vida privada. No les gusta exponer sus relaciones amorosas a los medios, prefieren mantenerlas alejadas del foco mediático. Y esto es algo que debemos respetar. No tenemos derecho a exigirles que compartan detalles de su intimidad, ni a juzgar sus decisiones personales. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y en el caso de Can y Greta, su decisión de mantener su vida privada alejada del escrutinio público es totalmente comprensible. Otro factor importante a considerar es que ambos actores tienen agendas muy apretadas. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor muy solicitado, con proyectos en Italia, Turquía y otros países. Greta Ferro, por su parte, también está enfocada en su carrera, con proyectos cinematográficos y televisivos que la mantienen muy ocupada. Es difícil mantener una relación a distancia, con horarios tan exigentes, y tal vez esto también influyó en su decisión de no iniciar una relación. Las relaciones a distancia son complicadas, incluso para las personas que no tienen la presión de los medios y la exigencia de los horarios de rodaje. Imaginen entonces lo difícil que puede ser para dos actores que viajan constantemente y que tienen que lidiar con la atención constante de los fans y los paparazzi. Ahora bien, ¿esto significa que Can Yaman y Greta Ferro no volverán a trabajar juntos? Para nada. De hecho, ambos han manifestado en varias ocasiones su deseo de colaborar nuevamente en el futuro. Han elogiado el talento del otro, han destacado la buena química que existe entre ellos, y han asegurado que estarían encantados de volver a compartir pantalla. Así que, quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano los volvamos a ver juntos en otra serie, en otra película, en otro proyecto que nos haga soñar. Y quizás, en esa ocasión, la magia de la actuación vuelva a encender la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Y ahora, para agregar un poco de picante a esta historia, vamos a hablar de las parejas actuales de Can Yaman y Greta Ferro. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres en los últimos años. Su relación más mediática fue, sin duda, con la periodista italiana Diletta Leotta. Un romance apasionado que terminó de forma abrupta y que dejó a muchos fans con el corazón roto. La relación con Diletta fue una montaña rusa de emociones, con momentos de felicidad y pasión intensa, pero también con peleas públicas y acusaciones cruzadas. Fue un romance que acaparó titulares durante meses y que demostró, una vez más, lo difícil que es mantener una relación en el ojo público. Actualmente Can Yaman se encuentra soltero y enfocado en su carrera. Ha manifestado en varias ocasiones que no tiene prisa por encontrar el amor,
que prefiere concentrarse en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. Khan ha expresado en varias entrevistas que está disfrutando de su soltería y que está enfocado en su crecimiento personal y profesional. Está viajando, aprendiendo idiomas, practicando deportes y en general, viviendo la vida al máximo. Parece que ha aprendido la lección de sus relaciones pasadas y que ahora está priorizando su propia felicidad y bienestar. Greta Ferro, por su parte, también ha sido muy discreta con su vida amorosa. Se sabe que ha tenido algunas relaciones en el pasado, pero nunca ha expuesto a sus parejas a los medios. Actualmente no se le conoce ninguna relación formal. Greta, a diferencia de Khan, siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Es una actriz reservada, que prefiere centrarse en su trabajo y evitar el escrutinio público. Poco se sabe de sus relaciones pasadas, y es poco probable que la veamos pronto posando en una alfombra roja con una nueva pareja. Así que, amigos, ahí lo tienen. La verdad sobre Khan Yaman y Greta Ferro. Una historia que no es tan dramática como algunos imaginaban, pero que sigue siendo interesante y entretenida. Una historia que nos demuestra que no todo lo que vemos en la pantalla es real, y que a veces, la amistad y el respeto profesional son más valiosos que cualquier romance. Una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece, y que detrás de las sonrisas y las poses hay personas reales con sus propias preocupaciones y desafíos. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, que la relación entre Khan Yaman y Greta Ferro siempre fue estrictamente profesional. Segundo, que ambos actores son muy reservados con su vida privada. Tercero, que tanto Khan como Greta están enfocados en sus carreras y tienen agendas muy apretadas. Y cuarto, que ambos han manifestado su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. En resumen, una historia de amistad, respeto profesional y talento, que aunque no terminó en un romance de cuento de hadas, nos dejó momentos inolvidables en la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que puedo seguir trayéndoles las noticias más interesantes del mundo del espectáculo. Ahora, antes de irme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Les gustaría que siguiera trayéndoles noticias sobre Khan Yaman y Greta Ferro? ¿Tienen alguna otra pregunta que les gustaría que respondiera? No duden en dejar sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las noticias más frescas, los chismes más calientes y las entrevistas más exclusivas. No se lo pierdan. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.